La pregunta de fondo que uno se hace es: ¿dónde estábamos nosotros en Colombia? ¿Cómo era posible que se estuviera produciendo esta destrucción humana? ¿Dónde estaba el Congreso? Ante la plenaria del Senado, el padre Francisco de Rú presentó el informe final de la Comisión de la Verdad, en donde hizo cuestionamientos al papel de la sociedad durante el conflicto y reiteró su llamado para que desde el Congreso se implemente el acuerdo de paz con las FARC. No se ha cogido como si fuera la verdad, eso no existe, ni existe una verdad de Estado. Sería gravísimo de como por ser nosotros una institución de Estado, el Estado impusiera una verdad. Eso no se da. Lo que se da es una conversación, es un debate, es una invitación a que desde los distintos puntos de vista veamos la tragedia humana en que hemos estado y tomemos la decisión de buscar la verdad entre todos. Nosotros aportamos lo que hemos podido ver de años de análisis muy hondo, de estar en 28 casas de la verdad en distintos sitios de Colombia, de escuchar a miles de personas, e invitamos a que hagamos una conversación de fondo y que los niños hagan una conversación desde todos los puntos de vista también. Por eso nuestras recomendaciones pasan inmediatamente a pedir que el acuerdo que se firmó en La Habana se ejecute plenamente, y le queremos pedir al Congreso, ustedes que no solamente tienen la responsabilidad de entrar en discusión con estas ideas, sino también la responsabilidad de legislar, que como legisladores hagan las leyes que necesita Colombia para los cambios de fondo que este país requiere para que la paz sea posible. Como era de esperarse, el informe, que comprende 10 capítulos, generó una acalorada controversia entre el Centro Democrático y sectores aliados del gobierno de Gustavo Petro. Porque yo creo, padre, que los ideales altruistas que a usted lo inspiran, nos inspiran a todos. Todos queremos una Colombia en paz. Sin embargo, creemos que es muy importante que tengamos claridad en las versiones de la historia. Y con todo respeto, yo creo que lo que está pasando en Colombia es sumamente atípico y sumamente grave. Porque así de respetable como es la interpretación de la Comisión de la Verdad, es de respetable las lecturas que tienen otros sectores de la sociedad sobre la violencia que le ha tocado vivir a Colombia. Y lo que resulta muy extraño es que en Colombia tengamos una verdad oficial que tiene una sola lectura de lo que pasó en Colombia. Y yo tengo que expresar, a nombre propio y a nombre de mi partido, mi preocupación genuina por una serie de afirmaciones que tienen en el informe que me parece que tergiversan hondamente la realidad que personalmente y que muchos colombianos comparten conmigo nos tocó ver, padre. El Centro Democrático es un partido político que no está llamado a escribir la verdad. En cambio, la comisión tenía una responsabilidad muchísimo más grande, que era tratar de interpretar todas las voces de Colombia. Y padre, se lo digo con tristeza, no le salió bien, porque media Colombia no se siente representada en esa lectura. Y qué bueno sería para los colombianos, como usted lo decía, poder hablar de la violencia y hacerlo de manera seria para que todos los colombianos aprendiéramos de lo que nos tocó vivir. Pero qué difícil, padre, cuando la verdad que se le pretende imponer a los niños transgrede los valores morales de quienes no consideramos que esa sea la versión histórica que se le puede enseñar a los niños de Colombia. Y qué violencia ejercen contra los padres de familia, obligando a los niños a ser formados en una teoría que, como le digo, puede ser muy respetable, pero que no recoge bajo ningún motivo, bajo ningún precepto epistemológico, y usted lo sabe, una verdad. Y es sumamente grave, padre, porque es que uno de los principios que tiene el informe es que aquí hay 3 responsables de la violencia en Colombia: el paramilitarismo, la guerrilla y las Fuerzas Armadas de Colombia. Y yo tengo que apartarme de esa lectura, padre, porque yo, que nací en el Cauca y que crecí y me tocó la violencia allá, vi unas Fuerzas Armadas que trataron con todas sus fuerzas de defender una ciudadanía que todos los días la asesinaban y la violentaban. ¿Que hubo falsos positivos? Claro que los hubo, y hay que perseguirlos y señalarlos y encarcelarlos. Pero eso no puede convertir, que es el resultado final de este informe, padre, en que usted nos diga que da lo mismo haber sido ser guerrillero, haber sido paramilitar o haber sido soldado de esta patria. Eso humilla la memoria y el esfuerzo de unas Fuerzas Armadas que dieron lo mejor de sí, incluyendo su vida,
para que esta democracia subsistiera los ataques financiados por el narcotráfico. Y me duele, padre, ver los contenidos que se le presentaron a los niños, que los miré detalladamente, porque presentan como verdades, incluso recomendaciones que le llaman a uno la atención por la cercanía que tienen al proyecto político de Gustavo Petro, y eso está muy bien. Pero lo que está muy mal, padre, es que usted coja la juventud colombiana y los niños colombianos, incluyendo los hijos míos y de mis compañeros, para decirle que la verdad de Colombia es la doctrina política de quien gobierna actualmente. Los regímenes totalitarios son los únicos que convierten en verdades las narrativas para tratar de triunfar políticamente en las democracias. ¿Qué concluye el informe? Algo que es apenas obvio. Y es que no solo los grupos armados ilegales como la antigua extinta guerrilla de las FARC cometieron crímenes, también paramilitares, las demás guerrillas y también agentes estatales. Uno no le puede tener miedo a la verdad, y el hecho de que este informe se presente en los colegios es el saldo pedagógico de cualquier comisión de la verdad en el mundo. Eso no es adoctrinamiento, ni es ideologización, es sencillamente el saldo pedagógico. Si no, yo invito a los compañeros y compañeras que no sepan de esto, pues que lean antes de hablar. Pero es normal que la Comisión de la Verdad tiene saldos pedagógicos. Y aquí hay un tema en esto que yo quiero llamar la atención a todos los compañeros y compañeras, y es, ¿cuál es el tema de esto? Que aquí hubo agentes que están en la legalidad todavía, que se beneficiaron de este conflicto armado, de las 6 millones de hectáreas despojadas, y hay sectores políticos que le tienen miedo a la verdad, y el hecho que esos sectores políticos le tengan miedo a la verdad no significa que nosotros que hemos luchado por la verdad no la podamos escuchar. Entonces yo le pido un favor y es respeto por la Comisión de la Verdad y por el trabajo académico que hizo el padre Francisco de Rú y los comisionados. El objetivo de un informe de este tipo no es negar las responsabilidades. ¿Cuál es el problema? Que se señale que hubo responsabilidad de agentes del Estado y de miembros de la fuerza pública. La hubo. Aquí hay personas torturadas en los batallones militares. Hay niños tratados como botines de guerra de todos los sectores armados. Lo digo yo, una niña que vivió los dolores de la guerra y que hoy se sienta como ustedes. Calificar el trabajo de la Comisión de la Verdad como un producto de la izquierda no solamente es ofensivo, sino que descalifica el trabajo, las metodologías, las escuchas, con los datos que presentaba el senador Ariel Ávila. 730 casos investigados a profundidad, 1.195 informes, más de 23.000 horas. A mí, señores de la oposición, me tildan constantemente como hijo de un asesino guerrillero. Esa es la verdad que han querido poner desde los sectores de extrema derecha. No conocen, por ejemplo, ellos que mi padre Guillermo Asprilla militó tan solo 7 meses en el M-19 y que el anuncio de mi vida motivó su salida de la lucha armada. No conocen, por ejemplo, eso. Se ha querido también decir acá que es sumamente grave lo que dice o lo que hace el informe de la Comisión de la Verdad. Sumamente grave, absolutamente grave, doloroso, desgarrador. Son las desapariciones forzadas que ocurrieron en este país. Absolutamente desgarrador. Fueron las tomas guerrilleras que ocurrieron en este país. Los exilios que se dieron en todos los espectros ideológicos. Los secuestros. Y parte de un debate argumentado es que cuando se ataca una cosa, cuando se ataca una posición, se dice basado en la verdad. Se ha dicho acá que la Comisión de la Verdad trata de ocultar los dolores de un lado.
nada más falso. Nada más falso. Si ustedes escuchan e hicieran el infinito esfuerzo de escuchar, lo primero en la exposición de la Comisión de la Verdad es la propuesta que nos reconozcamos en el dolor que genera la guerra. Lo dijo el padre de Ru, tengamos la capacidad de reconocer que el dolor del soldado asesinado, del guerrillero asesinado o del activista objeto de una desaparición forzada, el dolor de sus familias nos une en esa condición de humanidad. Han querido también decir que acá se adoctrina. Yo le digo con respeto a la senadora Valencia, yo creo entonces que en la Universidad de los Andes me adoctrinaron a mí. Fíjese usted. Dice la senadora María Fernanda Cabal que sí, le voy a decir a usted, senadora María Fernanda Cabal, y la invito a que lea un libro, Entre la legitimidad y la violencia, 1875-1994. No analiza todavía lo que se hizo bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y ahí reconocen y se estudia los orígenes de las violencias de ambos bandos políticos. Yo no tengo por qué felicitar al sacerdote Francisco de Rux, porque primero tuvo el buen cuidado de no escoger a ningún comisionado que fuera víctima de las FARC. Esos no calificaban. Tampoco calificó ningún miembro de una organización víctima de las FARC. Esos quedaron excluidos. La selección de los comisionados fue absolutamente ideológica y desde ahí viene su pecado, sacerdote Francisco de Rux. En ninguna parte del informe, señores, está que los hechos violentos por parte de la guerrilla obedecían a una estrategia de guerra. Usted se encargó de blindar una falsa verdad llenando de hechos su informe, pero no explicó por qué sucedieron esos hechos. Adicionalmente, el informe soslaya lo que significó el reclutamiento de niños, soslaya el cómo prácticamente borraron la identidad de esos menores, soslaya el cómo los entrenaban en un colegio que se llamó la Escuela Hernán Murillo Toro, fundada en 1997. El informe desconoce lo que dice la sentencia de alias Karina y otros desmovilizados de Justicia y Paz. Solamente toca unos pequeños puntos, pero no trata lo que confesaron con lujo de detalles, que era el crimen atroz. Un fusilamiento prácticamente lo borra y no da cuenta de que es un crimen de guerra. Separar niños de sus familias para convertirlos en niños de familias farianas. No lo vi y yo sí me leí el informe. Y la verdad, aquí hay unos senadores que tienen un tono regañándolo a uno como si uno no leyera, y creo que los que no han leído son ustedes. Y tampoco acepto que nos den recomendaciones a los que no hemos ni asesinado ni secuestrado a nadie. Siempre nos señalan como si fuéramos extremos. No, señores. Lo único que nosotros hemos pedido aquí es justicia, y la justicia va amarrada de la verdad, señor sacerdote Francisco de Rux. Su informe es la plataforma política de Gustavo Petro. Por eso usted envió una avanzada del señor Sánchez Berzaín, una avanzada a pedirle a Europa y a pedirle a la ONU que no ayudaran más al ejército de Colombia. Gracias a ellos tenemos hoy libertad. Entonces, yo sí le critico su informe. Me parece que fue hecho a propósito, inconfesable, de hecho, que simplemente los datos fueran lo que sirve de referencia y no las causas. Esto no va a reconciliar, porque además la verdad no tiene dueño. Cada uno es dueño de su dolor. Todavía nos falta mucho y nosotros sí somos capaces de perdonar. De hecho, lo hemos hecho de muchas formas, pero la impunidad que hoy se juega con el futuro de Colombia va a traer nuevas violencias.
Por algo suspendieron las clases de historia en este país. Muchos años sin conocer una parte dolorosísima de la historia política colombiana. Pero por fortuna se dio el proceso de paz y en ella la creación de la Comisión de la Verdad. Yo tengo que decirle a todos los comisionados, pero también recordar a Alfredo Molano y Ángela Salazar. Murieron en el transcurso del funcionamiento, pero colaboraron enormemente, cada uno desde su punto de vista, el académico y también aquella mujer que venía de la Colombia profunda y que nos enseñó tanto. Por eso yo creo que esta es la investigación más extensa sobre los abusos de los derechos humanos en Colombia. ¿Quiénes los hicieron? Pues muchos actores, pero hay uno que nos duele, no solamente leer esas páginas, sino también sentir en carne propia cuando tuvimos que enterrar miles y miles de nuestros compañeros de la Unión Patriótica, cuando tuvimos que ver cómo asaltaban nuestras casas, cuando también percibimos cómo nuestros hijos se criaron en medio del miedo y del dolor, cómo también a muchos colombianos les tocó saltar las barreras y las fronteras de la patria para poder salvar sus vidas. Yo sí quiero reconocer no solamente su gran dedicación, padre de RUG, y todo el equipo de la Comisión de la Verdad, no solamente por lo que han escrito sobre los últimos años de la guerra en Colombia, sino que quisiéramos que ustedes, con ese juicio que los caracterizó, ayudaran a reescribir la historia de la violencia liberal conservadora y la historia también de esos que no figuran en la historia de Colombia, los anónimos, aquellas historias que nos contaron que esa violencia había dejado más de 300.000, pero nunca conocimos sus nombres, les tocó a sus familias esconderlos, pero en esta Comisión de la Verdad hablaron con muchas de las víctimas, no solamente de los sectores oficiales, sino también de los otros. Pero lo que sí no es posible comparar todo esto que sufrieron los civiles por parte de quienes portaban las armas del Estado y las volteaban. Un minuto más, senadora Aida. Contra quienes deberían haber defendido sus vidas, su honra y sus bienes, como decía no solamente esta Constitución, sino la anterior. No lo cumplían porque pensaron que siempre podrían escoger las cosas para contarlas y también pensando en que solo ellos tendrían el derecho a hacerlo.